¿Cómo están, amigos? Estamos realmente contentos de estar con ustedes nuevamente en una edición de Sin Tabú. Este programa creado especialmente para poder llenar todas aquellas curiosidades que tengas en relación a tu sexualidad, aquellas inquietudes o tal vez aquellas dudas o mala información que haya podido llegar hasta ti. Aquí te brindaremos información seria y de calidad sobre el desarrollo sexual saludable. Hoy, por ejemplo, vamos a conversar sobre un tema bastante polémico, bastante complicado de abordar. Vamos a intentar encontrar qué es lo que la gente opina al respecto, qué es lo que se dice en relación al sexo entre tres. Hoy hablaremos sobre por qué sí, por qué no, y para esto hemos invitado a nuestro amigo de siempre aquí en Sin Tabú, Iván Balabarca, quien es especialista en relaciones familiares y a quien nos encanta tener con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por la invitación, es un placer también. Vamos a hablar de un tema bastante complicado, Iván. Muchas sensibilidades se van a avivar en relación a este tema, a razón de que el sexo entre tres va a romper muchos mitos, va a romper demasiados prejuicios. Para algunos es un horror conversar sobre este tema, pero no por eso deja de ser una realidad en la sociedad. Esto de que se puedan buscar nuevas sensaciones con el sexo, ¿tiene relación con nuestro tema de hoy, Iván? Mira, Victoria, el tema en sí es actual. Hay parejas que incluso gratifican a su esposa, gratifican a su esposo con una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que en el aniversario de bodas traen a un compañero sexual extra o a una compañera sexual extra que le pone, como se dice vulgarmente, sazón a la relación. Sin embargo, va a depender también de quién propone, cuál es su cosmovisión, qué piensa, qué es el sexo para él y para ella, o más aún, qué es el matrimonio para esa pareja. Hay muchas variables intervinientes que tienen que conversarse. Esto nos lleva un poquito a pensar, Iván, en que no se está buscando amor, sino tal vez se está buscando placer. ¿Es posible que esto suceda en la realidad de una pareja? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Biblia misma se observa que el sexo no solo es reproductivo, sino también recreativo. Pero en este quehacer del sexo recreativo también existen límites. También se debe poner pautas, se deben poner normas para que el sexo recreativo sea de dos, sea el sexo tal cual la Biblia lo menciona. Pero la gente, ¿qué dice? La gente dice que a veces se puede tener relaciones sexuales entre tres. Bueno, estamos hablando de un público secular y en el público secular grandes sectores opinan que no hay ningún problema, siempre y cuando los dos, la pareja, estén de acuerdo. ¿Y quién consiente más con esto? ¿Quién promueve más esto? ¿Varones, mujeres? ¿Cómo es esto? Depende de las latitudes. Si estamos hablando de latitudes latinoamericanas o de la línea ecuatorial para abajo, estaríamos diciendo que más son los varones. Sin embargo, en las comunidades un tanto más liberales, con menos tabúes en el área sexual, pues da igual, hombres o mujeres se gratifican de esta forma. Pero tú preguntaste algo que dejamos en el tintero, el tema de la gratificación. Y el tema de la gratificación es básicamente el derrotero de este tema. No en sí la búsqueda de lo que es el amor verdadero, no en sí la búsqueda de lo que es las normas y los principios morales, sino el que me gusta, la novedad, el probar, el que nos sintamos bien de pronto. Como que el ente rector es muy egocéntrico de pronto. Sí, yo creo que va pasando mucho por el egocentrismo, por el tema del antropocentrismo. Sí, el centro de todo es el querer, el placer, un hedonismo, pero un hedonismo quizá que se le ha ido la mano, porque el hedonismo en sí también tenía regulación, siempre y cuando el gobierno lo permita, siempre y cuando las buenas costumbres y el lugar lo permitan, el hedonismo o la búsqueda del placer era lícita en la antigua Grecia. Pero ahora vemos un hedonismo que se le fue la mano. La medida de todo soy yo, y si me gusta está bien. ¿Alguien podría decir que esta manera de comportarse a nivel sexual puede acercar a las parejas, puede hacerlas más unidas? ¿Es posible que esto se pueda mencionar? Existe un refrán aquí en estas latitudes latinas que dice: todo roto tiene un descosido.
Cuando estudiamos un poquito de la dinámica de la familia, vamos a encontrar que una familia es un sistema familiar y un sistema familiar va a luchar por existir por más disfuncional que sea. Así que podemos decir que en una familia funcional difícilmente una tercera persona en la vida sexual va a ingresar, pero en un sistema disfuncional va a ingresar. Quizá, tengo que decirlo, quizá hasta ellos se sientan más unidos. ¿Pero por qué? Porque en su disfuncionalidad luchan por sobrevivir. El sistema familiar va a luchar por existir. Sin embargo, es disfuncional. Y me llevas a pensar, ¿dónde es que este hombre o esta mujer que trae esta sugerencia al vínculo sagrado del matrimonio de invitar a un tercero, toma como posibilidad en su vida, en su mente, esta condición de ser 3 y no 2? ¿Cómo pudo haberse dado esa situación? Hay algo que en educación conocemos como el aprendizaje social. Es decir, ha visto en algún momento, le han sugerido, ha visto alguna película pornográfica o ha visto una película con mensajes eróticos, entonces cree que esta realidad es factible, es ideal, es necesaria. Como de pronto, que si otros lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer? Y algo sí, así. y probemos, ¿no? Entonces la moral está construida por Hollywood, ¿no? La moral está construida por la fantasía o la realidad virtual. Y no, la moral debe ser construida en base a patrones de cosmovisión que uno asume. Hay un mito, hay una suerte de comentario de que cuando hay 3 personas en la misma cama, en el mismo lecho nupcial, esto es una prueba de que hay más acercamiento entre la pareja porque deberían confiar más. Como que ese tercero, tú bien nos ilustraste, podría ser un invitado irregular, un invitado pasajero y se va a ir, entonces implica que hay más confianza entre los cónyuges. Y eso es cierto en la experiencia observada de muchas parejas, muchas conductas sexuales. Como terapeuta en familia, ¿es posible que se piense así? Mira, hay parejas bien interesantes. Cuando uno conversa con familias, vamos a descubrir que nuestros patrones de regularidad se trastocan. ¿Por qué? Porque vienen parejas que tienen una cosmovisión diferente. Ellos pueden invitar a una tercera, a una segunda persona y no se sienten agredidos, no se sienten agredidas. Pero hay otras parejas que de solo pensar en esa posibilidad, sí, inadmisible, y plantean el divorcio o plantean una separación. Entonces encontramos pues que hay realidades paralelas en el campo de la familia. Vuelvo al comentario anterior. Estamos hablando de lo que debemos definir quién es una familia funcional y quién no. Entonces, para nosotros que tenemos una cosmovisión cristiana, vamos a encontrar, especialmente en países latinos, vamos a encontrar pues que una tercera persona que intervenga a nivel sexual, a nivel coital, que la mujer en pleno acto sexual permita ser penetrada por 2 hombres, o la mujer permita que su esposo penetre a otra mujer que no sea ella, pues es inadmisible, es inadmisible. Pero algunos dicen, ¿no?, que cuando hay una relación de 3 demanda más confianza, porque es como que en ese momento surge esa escena, pero es pasajera, ya lo mencionamos antes, y es un ejemplo, una evidencia de que confían el uno en el otro. Algunos mencionan esa situación. ¿Qué opinas al respecto? Confían ¿desde qué punto de vista? De que la mujer tiene que consentir que otra persona entre al lecho y ella debe consentir ser penetrada por otra persona y tiene que confiar en su pareja, en su esposo o en su amante para que él la proteja de ser lastimada por esta tercera persona. Eso es lo que se dice y se cree que debe se debe confiar en la pareja. O como un desdoblamiento, ¿no? Sin embargo, ya entramos al plano de lo disfuncional. Y la verdad es que nos lleva a confusión y algunas cosas que todavía vamos a seguir conversando aquí. Cuando se menciona de que esa confianza se da, por ejemplo, dicen, con el cuerpo se procede de una manera, pero la mente siempre es fiel.
¿Eso es posible? ¿Eso es real en este tipo de desempeño sexual? Bueno, eso es una disociación, permíteme el término, de cuerpo-mente. Recordemos que hasta el momento se reconocen varias áreas, pero no partes del ser humano. Entonces, área mental, área física, área social, área ecológica, algunos añaden el área espiritual. Sin embargo, son áreas, no son partes. El decir que mi cuerpo hace una cosa y mi mente otra, es jalar de los pelos el tema, pues, que es claro, no tenemos partes, tenemos básicamente aspectos de una misma unidad. Muy bien, estamos realmente muy interesados y muy encantados con todo lo que nuestro especialista de hoy nos viene conversando sobre este tema bastante polémico, sexo entre tres personas. Si quieres preguntar, quieres compartir alguna experiencia, de repente una inquietud, alguna confrontación o reclamo que quieras hacer en relación a estas posibilidades de conductas sexuales, no dudes hacernos llegar esto al Facebook, al correo del programa o al blog de Sin Tabú. Volvemos en nuestro siguiente bloque. Nuevamente estamos aquí en Sin Tabú, hoy día conversando sobre un tema bastante polémico, pero no por eso dejamos de dialogar sobre él, porque es nuestra misión brindarte información de calidad para tu buen desarrollo sexual. No vamos a continuar sin antes ofrecerles la revista del programa Familia Feliz. Solicítala al Facebook, al correo del programa o al blog y de manera gratuita llegará hasta tu hogar. Seguimos conversando con nuestro experto de hoy, Iván Balabarca, con quien hemos venido hablando sobre sexo entre tres. Iván Balabarca, más de uno de nuestros amigos que nos sigue hoy en Sin Tabú debe estar pensando, ¿y ahora qué más sigue? ¿Qué más van a decir en relación a este tema? Queremos saber cuáles son las motivaciones que llevan a un hombre o a una mujer a pensar en que pueden ser tres en el lecho nupcial. ¿Qué has encontrado en la experiencia con muchas parejas en consejería familiar? Mira, Victoria, lo que sucede es que las parejas empiezan a probar, a curiosear. No es malo tener curiosidad, no es malo querer probar. Sin embargo, en una pareja constituida, funcional, se establecen límites, incluso para la curiosidad, incluso para la exploración. Cuando vemos que parejas quieren probar con esto de la sexualidad con una tercer individuo en la cama, y no solamente eso, sino también con otras formas de sexualidad, pues tenemos que hacer una evaluación, tenemos que ayudar a las parejas a encontrar cuál es la cosmovisión correcta de la familia. Y eso me lleva a pensar en algo más. Cuando hablas de cosmovisión correcta es porque hay una incorrecta. Es posible que de pronto alguna persona, como vimos en el bloque anterior, escuchó de eso, jamás lo pensó, jamás se lo dijeron en casa, en el seno familiar, y alguien viene con esa noticia, esa propuesta, comentándola informalmente, debería compartírsela a su cónyuge y decirle, mira, me han hablado de esto existía, ¿cómo lo ves? ¿O puede ser ofensiva para la pareja este tipo de conversación? El primer filtro es la primera persona, es decir, el amigo llega, le comenta al muchacho, el muchacho escucha y él es un filtro. Él puede decidir esto para acá, eso yo no lo consiento, no voy a compartir a mi esposa con alguien más. ¿Sí? O si es una amiga que llega a su otra amiga, ella dice, bueno, yo no voy a compartir a mi esposo con alguien. Y entra en shock de pronto, ¿no? De pronto. Pero si ella ya lo comenta, puede llegar a comentarlo, pero no a preguntarlo, no a solicitarlo, no a sugerirlo. Eso es muy diferente. Exacto. Podemos conversar, podemos hablar, mira, me han contado eso, uy, qué bárbaro. ¿Y qué pasaría si el esposo o la esposa se horroriza? Y en lugar de verlo como un comentario saludable, sano en el ámbito de la conversación y confianza conyugal, dice, ¿me estás insinuando algo? Lo que sucede es que necesitamos aprender a dialogar. En el seno de la pareja necesitamos aprender a plantear ideas. No necesariamente la comunicación netamente verbal, sino la paraverbal y la no verbal. Es decir, podemos decir, mira, me han dicho esto y lo puedo plantear con un tono de voz que sugiere. En cambio, debo aprender a utilizar mis tonos de voz, no para sugerir, sino para informar, para conversar, para explorar. Y hasta manifestar sorpresa de pronto, ¿no? Desagrado, quizá. Ok. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la infidelidad. Se dice que esta relación entre tres personas es una infidelidad consentida. Es de pronto vinculada a algún tipo de infidelidad. ¿Qué
nos dirías al respecto? Desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva moral, culturalmente aceptada, claro, es una infidelidad consentida. Es decir, me permito ser infiel delante de mi esposa y ella lo sabe, lo aprueba y lo alienta. Y de pronto la persona se colude y como ambos están de acuerdo, se podría pensar, no es infidelidad, porque los dos estamos coludidos en esto. ¿Esto será verdad? Incluso la infidelidad nosotros la estamos viendo en el plano heterosexual. Se va a observar en este tipo de relaciones también la aparición de homosexualidad. Es decir, la esposa siendo besada y siendo estimulada sexualmente por la otra compañera sexual, ¿no? O incluso el esposo siendo estimulado sexualmente por el otro compañero sexual que ha ingresado. Y ahí hay una colusión. Entonces va más allá. El tema, desde una cosmovisión bíblica, se agrava. Pues estamos realmente sorprendidos con todo lo que puede pasar en la conducta humana en relación a su sexualidad. ¿Esto es normal para una persona? ¿Alguien podría concebirlo como normal, como saludable, como ideal? Cuando una persona se ha liberado o ha decidido, entre comillas, liberarse de tabúes, de prejuicios, incluso de una moral aprendida de sus padres, de la Biblia, entonces va a llamar a lo irregular, a lo poco común, normal. Entonces entramos a tener un problema en la definición de lo que es funcional. Vamos a tener un problema y un encuentro cultural cuando hablemos de lo que es normalidad de pareja. Y vamos a ver que hay personas que consideran normal los tríos, van a haber personas que consideran como una opción sexual normal las orgías. Y lamentablemente hay personas que incluso la pedofilia la consideran como una opción normal. Entonces entramos a disfuncionalidades cada vez más profundas. Lo que nos llevas a pensar, Iván, con lo que bien nos dices, es si es que existe alguna patología adjunta a esta práctica. De pronto alguna alteración en el desarrollo sexual, en la personalidad, alguna distorsión de ello. ¿Sería evidencia o evidenciada en esta práctica sexual? Nosotros vamos a encontrar que hay personas que en estos tríos dejan de tener una parte activa y empiezan a mirar. Entonces ahí tenemos una suerte de voyeur. Luego tenemos algunas personas que en plena práctica empiezan pues a tener algún tipo de desenfreno. Entonces pueden aparecer algunas alteraciones o algunas parafilias. Sin embargo, algunas otras personas que optan por la práctica del trío, a veces pues solamente pasa por satisfacer la curiosidad y a varias personas terminan muy mal y luego van a necesitar ayuda psicológica para reponerse porque no era lo que pensaban. Era una pareja normal, funcional, que estaba bien constituida, pero porque alguien sugirió, porque vieron algo, porque quisieron curiosear, pues terminan muy mal después y necesitan ayuda, acompañamiento terapéutico para poder olvidar algún trauma o de pronto se acomplejaron o de pronto tuvieron algún tipo de experiencia tan negativa que van a tener que salir adelante no solos, sino acompañados, además del esposo, además de la esposa, de una terapeuta o de un terapeuta. ¿Qué parafilias se podrían encontrar al evidenciarse una conducta de este tipo? La más común es el exhibicionismo y la otra es el voyerismo o el voyeur, pero pueden aparecer muchas más en el quehacer de esto. Entonces es también arriesgado pensar que es bueno exponerse a este tipo de evidencia para ver si mi esposo o mi esposa es un enfermo o una enferma. No, sino que de pronto ya se estaría evidenciando algún tipo de desorganización al querer
tener a una tercera persona en el lecho nupcial, el querer mirar, el querer contemplar o el querer exhibirse de pronto. Me llevas a pensar en la importancia de los primeros años, cuando los seres humanos aprenden a decir no a las cosas y aceptarlas como prudentes e ideales, puesto que es lo mejor. Sin embargo, cuando un niño no aprende desde chiquitito eso y de pronto llega a ser grande, vive una curiosidad y no se la puede negar porque hay que ver qué más hay, son cosas que desde la infancia pueden influenciar, ¿verdad? Exactamente. Las personas necesitan ser formadas en su moral en los primeros años. Solo que cuando se hacen grandes y empiezan a explorar la vida, dicen, y discúlpame la palabra que voy a utilizar, es muy fuerte, pero me permito utilizarla, me han castrado socialmente o moralmente, porque me han enseñado valores religiosos que yo no elegí y que cuando llegan a ser grandes pues piensan que liberarse de aquello es real libertad. Pero ¿por qué no pensar que esos valores religiosos son los que hacen que la sociedad viva más en armonía? ¿Por qué no pensar que esos valores, que no necesariamente porque fueron enseñados por los padres son malos, o no necesariamente porque fueron enseñados por una religión, pues tienen que ser desfasados? No, sino que de pronto son la columna vertebral que hace que las personas vivan en una convivencia agradable, vivan en una convivencia aceptable, porque imagínense que un esposo de aquella otra persona que fue convidada a ese trío descubre eso y esté en total desacuerdo. Pues la Biblia dice que los celos son muy fuertes, como un fuego terrible. Entonces este esposo podría aparecer, o esta esposa podría aparecer a hacer un terrible drama o un terrible escándalo a esa pareja que no aprendió el valor del no. Y eso nos lleva a pensar, Iván, en aquellas razones que tú nos dirías son válidas para no tener sexo entre tres personas. ¿Cuáles serían las razones? Revisemos nuestra cosmovisión. ¿Vivimos para quién? ¿Vivimos para nosotros mismos o vivimos para un ser superior? ¿Vivimos para dejar huellas que puedan ser seguidas por otros con seguridad? ¿O vivimos dejando huellas que solamente una élite de iluminados podrán seguir? ¿O vivimos dejando huellas que solamente los liberados podrán seguir? ¿La gente de un estatus superior? ¿O nuestras huellas son tan seguras que aún los niños pueden caminar por ellas con seguridad? Yo creo que parte de que nosotros pensemos que cada ser humano no es una isla en el océano, sino una persona que está vinculada fuertemente a una sociedad y que todas ejercemos un impacto, un aroma de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Qué otras razones más nos dirías de repente en la dimensión física, en la dimensión social, en la dimensión moral? ¿Qué otras lecciones o razones nos darías para que esto no se practique? Lo que pasa es que cuando una persona entra en esto puede salir lastimada. Si tiene escrúpulos morales, si tiene escrúpulos espirituales, pues va a salir lastimada. ¿Cómo sería ese lastimarse? Se puede empezar a desarrollar un sentimiento de culpa. De pronto ese sentimiento de culpa puede hacer que cuando tenga relaciones sexuales naturales con su esposo o con su esposa, pues vengan pensamientos que le dificulten llegar pues al orgasmo de manera saludable y en la frecuencia natural que tenían antes. Entonces alguno dirá, pero eso depende de la persona, pero ¿para qué exponerla? ¿O para qué exponerse a un riesgo innecesario? Muy bien, realmente estamos ya llegando a la parte final del programa y no queremos hacerlo sin antes pedirle a nuestro invitado de hoy cuáles serían las conclusiones finalizando este tema tan controvertido que es sexo entre tres personas. Más allá de discusiones humanas, tenemos que pensar qué es lo que piensa para nosotros como cristianos el Señor. El Señor dejó un modelo y el modelo era que el novio, el esposo, es un símbolo de Dios y la esposa es un símbolo de su pueblo y que ambos se unirán. Un día va a venir el Señor en las nubes de los cielos para liberar a su pueblo y para llevarlo consigo a esa cena de bodas del Cordero. Y Dios es un Dios celoso. El modelo bíblico es solamente hombre
y mujer. Entonces, una persona más, pues no tiene eco en el pensamiento cristiano y en el pensamiento bíblico. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros hoy aquí en Sin Tabú. Muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente interesante conversar sobre este tema bastante controvertido. Estamos seguros que más de uno de ustedes querrá hacer su comentario, manifestar su postura personal en relación al tema de hoy. No duden en hacernos llegar todo esto al correo del programa, al Facebook o al blog de Sin Tabú. Con otro tema igual de interesante, volvemos en una siguiente edición aquí en TV Nuevo Tiempo.